Vamos a hablar de Venezuela. Les había dicho antes de la pausa y vamos a recordar las palabras del chofer de bus devenido en dictador, ¿no? El chofer de bus devenido en dictador, Nicolás Maduro, que francamente fueron como un puñal afilado clavado en el corazón de todos los venezolanos que en las urnas le han dicho a Nicolás Maduro: lárguese, basta ya, ¿no? Váyase. El órgano electoral, que está controlado por el chavismo, lo proclamó ganador sin mostrar una sola acta. No lo hace hasta el día de hoy, pese a la presión internacional. Y al día siguiente, cuando ya varios países de la región o simplemente no lo reconocían como ganador o demandaban que muestre las actas que refrenden este supuesto triunfo, en un acto de miserable, francamente, de miserable insensibilidad para con los venezolanos que lloraban porque veían cómo les pretenden robar las esperanzas de vivir en una democracia. ¿Qué es lo que salió a decir el chofer de bus devenido en dictador? Que había dormido como un bebé recién nacido. Espantoso. Muy bien, pero Venezuela está ardiendo en realidad. Venezuela lleva 6 días de manifestaciones robustas, masivas, incansables, incluyendo movilizaciones autoconvocadas de los barrios más pobres, de los barrios que en su momento sostuvieron al chavismo, y estamos hablando del Petare, estamos hablando de Katia, estamos hablando del Valle. Sabiéndose perdedor, Nicolás Maduro amenazó con un baño de sangre si es que el chavismo no ganaba. Ya todos los sondeos de opinión para ese momento daban por ganador al opositor Edmundo González con 30%, y esto se ha visto refrendado con las actas de escrutinio en los centros de votación que la oposición logró poner a buen recaudo. Y hoy por eso 7 países en la región, incluyendo Estados Unidos, reconocen como presidente electo de Venezuela a Edmundo González Urrutia. Pero la amenaza se cumplió. Venezuela se está desangrando. Han salido la Guardia Nacional Bolivariana y también se han desplegado los llamados colectivos bolivarianos, que no son otra cosa que una fuerza paramilitar, que son civiles, que son venezolanos armados por el régimen y que salen armados a amedrentar e incluso a atacar a sus pares, a sus conciudadanos. Una cosa espantosa, por supuesto, a reprimir todas las manifestaciones a sangre y fuego, venezolano contra venezolano. Desde la clandestinidad, María Corina Machado, el rostro más visible de la oposición, ha dado cifras que seguramente no son ajustadas a lo que en realidad está pasando, pero cifras aproximadamente. Al menos 20 personas, ha dicho, asesinadas por las fuerzas del Estado. Se han encarcelado a más de 1000 y por lo menos la desaparición forzada de otras 11. Lo que se vive en Venezuela es espantoso y estamos todavía viendo minuto a minuto cuál será el desenlace. Angélica Villegas tiene el reportaje. ¡Grábalo, grábalo! ¡Aquí hay niños! A unos familiares se metieron a la casa y se los llevaron. ¿Pero dónde está la orden firmada por el fiscal? Fiscal, no. Ya tú vas a ver la orden. Ya. ¿Dónde Entonces, está? Si tú quieres empeorar esto, lo empeoramos. Algunos estaban caminando y también se los llevaron. Puros jóvenes entre 16, 18 y 19 años, que los acusan como delincuentes. Son los gritos escalofriantes de la dictadura y la persecución en Venezuela, que los familiares de las víctimas nos envían con miedo. Material que luego borran de sus teléfonos al reportarnos que grupos armados enviados por el gobierno de Nicolás Maduro requisan cada dispositivo de quien sale a la calle para repudiar los resultados en los que Maduro se proclamó presidente sin presentar actas inicialmente. Señores, les están quitando los celulares. Mira cómo le parten los teléfonos a la gente. ¡Maldito colectivo! ¿Qué es la zona 7 y por qué están llevando para allá a las personas detenidas por las protestas? Un lugar, o digamos un galpón, algo así, que el gobierno utiliza para tener personas que están privadas de su libertad. Operación Tuntún. Ese es el nombre de la operación creada por el gobierno para perseguir a quienes protestan contra el fraude electoral de Venezuela, donde aseguran que María Corina Machado ganó con más de 6 millones de votos sobre Maduro, mostrando ella las actas. Él trabaja en un colegio, si quiere vamos para que vaya. Él no está en ningún vandalismo, él estaba aquí en mi casa y tengo pruebas. Todo lo estoy grabando.
Nosotros no salimos a ningún vandalismo. Son grupos armados de civiles, policías o fuerzas armadas quienes irrumpen sin orden judicial a cualquier vivienda. Los golpean, los detienen y los envían a los nuevos campamentos de concentración donde jamás los vuelven a ver. Señores, se están llevando a gente de aquí del centro residencial Mirador. Se la están llevando, señores. Abusadores. A una semana de las elecciones en Venezuela envueltas en caos, donde la OEA y hasta el Centro Carter, invitado por el Estado, consideran antidemocráticos los comicios, Venezuela vive sus peores momentos. Nos contactó el último jueves una joven que pide proteger su identidad llena de miedo para contarnos sobre lo que vive un pariente detenido en Venezuela por protestar contra Maduro. Hemos podido enterarnos de que el día de anoche los policías y custodios de ese penal están amedrentando contra los presos porque aparentemente pues están en contra de las acciones que está tomando el gobierno. Es algo que la mayoría de las personas no saben. Si no tienes a un familiar o alguna persona cercana en este mundo, no te enteras o no sabes de que estas aprehensiones y estos homicidios son ciertos. No es que Venezuela no luche, es que realmente tratan de coaccionar nuestra libertad. Aún estando en Lima, piensa en cada palabra que pueda afectar a sus parientes en Venezuela, quienes le prohíben expresarse porque ya le informan que están todos identificados por el régimen. Hemos visto también videos de la Cava, que es el gobernador del estado Carabobo, donde a las personas que salieron las reprimió en un campo de concentración. Y los colectivos, que son grupos armados por el gobierno, han disparado en contra del pueblo para de esta manera evitar que sigan las concentraciones. La persecución abarca la creación de aplicaciones creadas por el gobierno y admitidas así por ellos para que los grupos comunales adeptos a este régimen reporten a quienes salen a protestar. BENAP y CC200 son algunas de ellas, además de páginas en Instagram donde publican los datos de las viviendas de los opositores. Abrir una ventana especial para toda la población venezolana para que ahí de manera confidencial me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo, para ir por ellos. Toda esta información es lo que el aplicativo va a recolectar de cada ciudadano que tenga instalado la aplicación. Eso informáticamente en cualquier país es un delito, este tipo de aplicaciones. Estás atentando contra la privacidad de datos personales de cara a que estos datos no se encuentren cifrados, protegidos o encriptados. Pero el gobierno creó esta app para que el poco pueblo que le queda como chavista denuncie a los que ellos conocen como opositores. Las personas que están en Venezuela cada día tienen mucho más miedo de expresarse, de utilizar sus redes sociales o su WhatsApp para dar información de lo que realmente están viviendo en Caracas. Cada segundo que transcurre, abundan mensajes de grupos de WhatsApp en Venezuela, donde piden hacer eco de lo que ocurre para ellos borrarlo. Los testigos de mesa también han sido víctimas de persecución. Algunos prefieren dejar sus dispositivos y referir a dónde van por si no regresan. Otros han preferido acuartelarse, volviendo su casa una prisión. A mi hermano pues lo acaban de llevar al tribunal. Estoy aterrorizada. Me dijeron que alguien que estaba en la marcha ayer lo condenaron a 30 años solamente por cargar una bandera de Venezuela. Tú que fuiste testigo de mesa, que estabas en mesa, ¿no? Mira, cuídate. Esa señora que están buscando ahí fue testigo también de mesa. Ella está aterrorizada, pues me dijo que estaba usando un VPN, poniendo la ubicación de otro lugar porque si ella tiene miedo, pues ella está sola con sus 2 niños gemelos y su hijo mayor. Cada audio eriza la piel. En otros grupos de WhatsApp reportaban un carro que los vigilaba y así nos contactó otra joven que pidió ocultar su identidad por represalias. Su hermano y su cuñado resultaron detenidos, así que su voz tiembla de pronunciar cada palabra que puede costarle la vida. Muchas familias en Venezuela están pasando por esto, ya que en Venezuela las policías están metiendo en las casas, algunos estaban caminando y también se los llevaron y no tienen beneficio a nada. El terror no solo lo viven quienes están en Venezuela. El Perú ha recibido más de 1 millón de venezolanos, convertido en el segundo país con más migrantes. El respaldo del canciller Olaechea a la democracia, al igual que la de otros países,
tuvo una cara factura, como se pudo evidenciar 48 horas después. La ruptura de relaciones entre Venezuela y Perú ha conllevado al cierre de la embajada de Venezuela en este país. Por eso se puede observar el despliegue de la policía y una gran cantidad de personas que ve afectados sus trámites de identidad, desde pasaporte a no poder renovar los documentos que le permiten estar en el país. Estoy desde ayer acá esperando alguna respuesta, sin ganas de irme a mi casa, pero muy cansada, para ver si alguien dice algo, pero nada. Yo necesito el pasaporte para poder renovar otra vez mi carnet de extranjería, y si de eso no puedo matricularme otra vez en la universidad, sin eso no puedo hacer nada. Algunos habían vendido lo poco que tenían en el país para regresar a Venezuela u otro destino, convirtiendo a la embajada de Venezuela en su casa, viendo su poco dinero perdido en un trámite tan costoso como el pasaporte. El drama de tramitar un pasaporte venezolano no solo me lo han contado, yo lo viví. Recuerdo que estuve hace 2 años justo aquí, frente a esta embajada, haciendo esta misma cola, desde las 5 de la mañana hasta la mañana siguiente del otro día. ¿Por qué? Porque el sistema había colapsado. Primero me decían que habían habido problemas con las huellas, luego me decían que debían corroborarse mis datos, que debía tomarme la fotografía. Entonces, en esos 2 trámites, mínimo se gastan $200. Por eso el pasaporte venezolano es el pasaporte considerado más caro de la historia. Tenía la cita de recojo para el mes que viene. A mí me costó $345 porque yo misma hice el trámite, porque si tú le pagas a otra persona gastas hasta $500 en un trámite de pasaporte. Luisa entendía lo que vivía esta joven al recordar que su hermano murió en las protestas de años anteriores y necesitaba el pasaporte para viajar a la operación de su padre, quien atraviesa una penosa enfermedad, además de ayudarlo económicamente. Nadie gana tanto para comprar nada, ¿me entiendes? Por ejemplo, mi mamá vive de lo que yo le mando aquí en Perú. Mamá no tiene para vivir. Si, por ejemplo, yo dejo de existir, mi mamá se muere de hambre. ¿Sabes qué es triste? Que tú llames a tu mamá y solamente la puedas ver por un teléfono. No puedas poder dar un abrazo. ¿Y sabes qué es triste? Que te sientas a comer un pedazo de carne, pollo, y tú te lo estás comiendo aquí y allá ellos no tienen cómo comerlo. Hay quienes migran buscando un mejor futuro. Otros son execrados, como el preso político Vilca Fernández, de padre peruano, quien estuvo detenido en el helicoide por 2 años. Llegó a Perú y se vio forzado a huir nuevamente, como nos cuenta. Ya antes de llegar a Castillo tenía conocimiento de que había funcionarios del régimen de Maduro en el Perú. Maduro solicitó al Perú mi extradición. El helicoide, considerado como el primer campo de concentración en Venezuela para presos políticos, tiene una zona llamada Tigritos, en condiciones infrahumanas. Sabemos que pasan de los 1.500 presos políticos en este momento. En Venezuela la tortura es una política de Estado. Te colocan corriente atrás en la oreja, en los testículos, te guindan, te crucifican, te colocan bolsas de aire, bolsas negras, y te colocan gas lacrimógeno, te violan con objetos contundentes. Hay mujeres que han sido detenidas embarazadas y han sido tantos los golpes que han perdido sus hijos. Esta es solo una parte reproducible de testimonios que han llegado a la gran pantalla con la película Simón. La crisis es también social. Hasta el 2023, más del 50% de la población venezolana vivía en pobreza. Por eso bajaron los cerros que una vez creyeron en el proyecto revolucionario para protestar contra Maduro y hasta derrumbaron monumentos de Chávez. ¿Y cuál es la respuesta de Nicolás Maduro? Están drogados y están recibiendo pagos diarios de $150 para que protesten en las calles. Pero además hay una pancarta que vi que decía: ya estoy cansada de sobrevivir, quiero vivir. La gente no tiene plata, para que entiendan quienes nos están viendo en este momento. Un maestro que trabaja todo el mes, de lunes a viernes, percibe un salario que va entre los $8 a $10 mensuales. Un médico general, un muchacho recién graduado de médico que esté trabajando en el sector público, gana $35 a $40 al mes. Un kilo de carne en Venezuela cuesta $10. Ver todo esto llevó a artistas venezolanos como Guillermo Dávila y Nacho a levantar su voz de protesta contra el abuso político. En este momento debo aceptar que me invade un sentimiento de frustración que está poniendo a prueba mi fe. Por favor, desde lo más profundo de mi corazón les pido, al igual que otros millones de venezolanos piden a los cuerpos uniformados y de control ciudadano de este país, que no arremetan
contra el pueblo y menos por respetar el mandato de indolentes que abusan de su poder. Yo quiero expresar mi profundo apoyo a todos los venezolanos que enfrentan desafíos desde hace mucho tiempo y que cada día que pasa admiro su resistencia, su fortaleza y espíritu indomable. Incluso las redes sociales se han convertido en una fuente de reflexión para familiares de personas que militan en el gobierno, como la hermana del jefe de la Fuerza Armada, Padrino López, quien le envió este conmovedor mensaje. Tú no tienes el derecho de hacerle esto a Venezuela. Tú tienes el deber de que se haga respetar la voluntad de un pueblo soberano, porque yo sé que tú creíste en tu proyecto, que nunca fue nuestro. Estás a tiempo todavía de pasar, reflexionar y pasar a la historia como el general que nos permitió la transición. La pobreza es el otro monstruo en Venezuela. Ha conllevado a una disminución en la tasa de natalidad ubicada en el 15.5%. La vía de la negociación es la única salida que encuentra un grupo de ella para salir del régimen, mientras esto afecta notablemente al venezolano. La ONG Unión Venezolana en Perú ha recibido varios casos de intentos de suicidio luego de los resultados de las elecciones del pasado domingo, que diera como ganador a Maduro, según él. La ansiedad electoral y postelectoral es una ansiedad bastante intensa. Entonces, al generarse esta ansiedad intensa, genera en sí, en la química del cerebro, el insomnio, el que la persona no pueda poder conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque estoy preocupado al futuro, a lo que va a pasar mañana. ¿Cuál es la intención de dar este tipo de resultados en la medianoche? Que no salieran, que se callaran, que se quedaran en la casa, que no tuvieran la posibilidad de salir a manifestar, de hablar, de reaccionar. Porque si lo daban a las 6 de la tarde, iba a bajar, iba a salir el pueblo a marchar, iba a salir el pueblo a defender. El chavismo ha gobernado a Venezuela por 25 años y medio, con todos los poderes secuestrados y la violación de los derechos humanos que van desde expropiaciones hasta migración, familias separadas, pobreza y detenciones políticas. Definitivamente tanto tiempo no puede contarse en poco. Venezuela, como país católico, apela a la oración en estos momentos y cree en la salida democrática, concentrándose en diferentes puntos del mundo ante la migración de más de 7 millones de personas. Algunos de ellos murieron fuera de su terruño soñando una Venezuela libre y otros se preguntan si estarán vivos para verla en libertad. A esta hora de la noche es indudable que lo que está ocurriendo en Venezuela o lo que pretende instalarse es refrendar la dictadura que ya existe en Venezuela y a través del fraude. Mientras tanto, lo que ocurre aquí en el Perú, estas posiciones que no son novedad, ¿no? De estos 5 congresistas que dicen que viajaron como veedores al proceso electoral, que el Centro Carter, que es una de las organizaciones de mayor reputación en el mundo y que desplegaron observadores en el país, han declarado que la elección presidencial no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no pueden ser considerada como una elección democrática. Eso es lo que ha dicho el Centro Carter. Sin embargo, el defensor del pueblo, el doctor Josué Gutiérrez, no se le atoraba en la garganta la palabra fraude, no podía señalar que lo que ocurrió en Venezuela es fraude, ni tampoco se atrevía a calificar, como le queda claro a varios países en el mundo, a Estados Unidos, a Chile, que es afín al presidente Boric, que es afín ideológicamente con la izquierda y el socialismo de Venezuela, que lo que ha habido es un fraude y que lo que se está viviendo ahí es una dictadura represora y asesina. Al defensor del pueblo no le podían salir esas palabras. Sintomático, ¿verdad? Y el defensor del pueblo más bien le llamó la atención, ¿no? Porque dice que perdió los modales y perdió las maneras el canciller peruano, que sí dejó patente la posición del Perú en la reunión de la OEA, donde infelizmente no prosperó la iniciativa que se había redactado de exigirle a la dictadura de Nicolás Maduro, porque me resisto a llamarlo al gobierno, es una dictadura, para que exhiba las actas, que hasta ahora no lo hace. Y entonces lo que tenemos son estos 5 congresistas a los que el gobierno venezolano, la dictadura venezolana,
les pagó los gastos para que vayan como veedores. Desde ese momento, desde que el país donde se desarrollan las elecciones te paga los gastos, en buena cuenta te están pagando para hacer la propaganda política que han venido a hacer aquí, porque los congresistas han salido a decir, no, todo perfectamente legal, todo perfecto, hemos podido ver las máquinas, todo ha transcurrido con normalidad, ha ganado Nicolás Maduro, propaganda pura y dura de una dictadura asesina y represora, y acaban de ver el reportaje de Angélica con material inédito que no ha visto en otros lados, material que habla de esta dictadura brutal, represiva, empobrecedora, y las cifras están aquí, Entre el año 2005 y el año 2010, entre el 2015 y el 2020, el PBI de Venezuela cayó hasta en 30%. Luego tuvo un ligero rebote y en el 2024 ha registrado un crecimiento de 4% apenas. Pero hablemos de la pobreza en Venezuela. La pobreza en Venezuela, o sea, porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza multidimensional alcanza el 51,9% de los venezolanos. Y cuando Valdemar Cerrón se araña porque le preguntan, oye, ¿cómo ha permitido el Congreso que se vayan estos 5 congresistas pagado por la dictadura venezolana para ser de veedores? Señores, preocúpense de cosas más importantes que ocurren acá en el Perú. Perdón, la migración venezolana ha afectado a 4 países principalmente. Al Perú, donde viven 1.697.602 venezolanos, casi una cifra similar en Colombia, luego le sigue Chile y luego le sigue Ecuador. Sí, Venezuela es un país que duele, Venezuela es un país con el que los peruanos nos solidarizamos. ¿Por qué? Porque está viviendo esto, persecución a la disidencia, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Eso es lo que está pasando. ¿Lo vamos a permitir con una actitud tibia o lo vamos a denunciar con vigor y firmeza? Bueno, creo que lo que corresponde es lo segundo.